El telegrama llegó un martes por la mañana de mayo de 1883 y Delilah Turner lo supo incluso antes de romper el sello. Su vida estaba a punto de partirse en dos. Hay mensajes que no se leen, se sienten primero en el pecho. Y ese pedazo de papel fino, temblando entre sus dedos, pesaba más que cualquier maleta. Porque 3 semanas antes, su tía había muerto, y con ella se había ido lo único estable que Delilah conocía en este mundo. $17. Eso era todo lo que le quedaba. $17 y una habitación miserable en una pensión de Filadelfia que olía a humedad, resignación y finales tristes. Pero entonces apareció ese anuncio, demasiado perfecto, demasiado oportuno, casi peligroso de creer. Un rico ganadero de Colorado necesitaba ama de llaves, alojamiento y comida incluidos, salario de $20 al mes. Delilah envió su carta hace 2 semanas sin permitirse soñar demasiado, porque la esperanza era un lujo cuando la vida ya te había quitado todo. Y ahora por fin la respuesta estaba ahí. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que Delilah está a punto de aceptar no es solo un trabajo, es el tipo de decisión que te salva o te destruye. Dale me gusta, suscríbete para más historias del oeste y comenta desde qué país y ciudad estás viendo este video, porque quiero saber hasta dónde llega esta historia. Delilah respiró hondo y abrió el sobre con cuidado, como si el mundo pudiera romperse si lo hacía demasiado rápido. Sus ojos recorrieron el mensaje corto, directo, sin adornos, pero cada palabra cayó como un disparo. Puesto disponible, gastos de viaje pagados. Preséntese en Ransom Drake, Silver Creek Ranch, 10 millas al norte de Telluride, Colorado. Envíe la fecha de llegada. El corazón le golpeó el pecho con tanta fuerza que por un segundo pensó que iba a perder el aire. Lo había logrado. Era real. No era una fantasía escrita en un periódico barato para engañar a una muchacha desesperada. Era una puerta abierta, una salida, una oportunidad, pero también era un salto al vacío. Delilah se quedó inmóvil en medio de aquella habitación pequeña, con la cama estrecha, la silla coja y el espejo manchado. Todo lo que conocía estaba ahí. Toda su vida cabía en 4 paredes y una ventana triste. Y aún así, esa misma vida era una jaula. A sus 22 años, Delilah nunca había estado más al oeste de Lancaster. No conocía las montañas, no conocía los ranchos, no conocía el silencio enorme de la tierra abierta. Solo conocía calles grises, costuras mal pagadas y el miedo de no llegar al próximo mes. La idea de cruzar el país para trabajar para un desconocido la aterrorizaba. Pero quedarse la aterrorizaba todavía más. Porque sin los ingresos de su tía como costurera, Delilah no podría pagar esa habitación destartalada por mucho tiempo. Y cuando el dinero se acabara, nadie iba a venir a rescatarla. Nadie iba a tenderle la mano. Estaba sola, completamente sola. Esa misma tarde, con el pulso aún inestable, Delilah se sentó y respondió el telegrama. No escribió una carta larga. No suplicó. No pidió detalles. Solo envió la fecha, como quien firma un contrato con el destino. Luego metió sus pocas pertenencias en una bolsa de viaje gastada. Un vestido extra, un cepillo, un pequeño costurero y la fotografía vieja de su tía que todavía no podía mirar sin sentir un nudo en la garganta. 3 días después, Delilah Turner subió a un tren con destino al oeste. Y cuando las ruedas comenzaron a moverse, con ese traqueteo metálico que parecía una cuenta regresiva, Delilah miró por la ventana cómo Filadelfia se hacía pequeña y comprendió una verdad que le estremeció el alma. Ya no estaba huyendo de una ciudad, estaba caminando directo hacia una vida completamente nueva, en manos de un hombre al que no conocía y de un lugar que podía convertirse en hogar, o en su peor pesadilla. El viaje duró casi una semana, con paradas y cambios y largas horas, viendo cómo el paisaje se transformaba de ciudades abarrotadas a llanuras infinitas y montañas impresionantes. Delilah pegó la cara a la ventana mientras el tren subía por las montañas rocosas, asombrada por los picos que parecían tocar el cielo.
Cuando finalmente bajó del tren en Tulare, Colorado, le temblaban las piernas por los días de viaje. La ciudad se extendía a lo largo de un cañón cerrado, rodeada por tres lados por montañas escarpadas que la hacían sentir a la vez insignificante y eufórica. El aire era más fino aquí, fresco y limpio, algo que nunca se encontraba en la ciudad. La calle principal bullía de actividad. Mineros con ropa polvorienta, comerciantes bien vestidos, mujeres con gorros que llevaban cestas y vaqueros a caballo. Delilah se quedó en el andén, agarrando su bolsa, buscando a quien se suponía que debía recogerla. El telegrama decía que alguien la recogería a las 2:00. Eran las 2:30 y el andén se estaba vaciando. La ansiedad se apoderó de ella. ¿Y si todo esto era un terrible error? ¿Y si no venía nadie? Entonces oyó unas botas sobre las tablas de madera detrás de ella. Señorita Turner se giró y se encontró mirando al hombre más alto que había visto nunca. Medía más de 1,80 m, era de hombros anchos y delgado. Llevaba ropa de trabajo polvorienta y un sombrero de ala ancha que le ocultaba el rostro. Cuando levantó la cabeza para mirarla a los ojos, ella contuvo el aliento. Era más joven de lo que esperaba, tal vez 30 años, con la piel curtida por el sol, una mandíbula fuerte y ojos del color de las nubes de tormenta. Una barba de varios días le cubría el rostro y su cabello oscuro se rizaba ligeramente donde tocaba el cuello de la camisa. Sí, logró decir, soy Delilah Turner, Ransom Drake. Su voz era grave, áspera, como si no la usara mucho. Soy el dueño del rancho Silver Creek. Bienvenida a Colorado. No sonrió, pero sus ojos no eran desagradables. Extendió la mano hacia su bolso y ella automáticamente lo retiró. Puedo llevarlo yo, como quieras. Señaló un carro tirado por dos robustos caballos. Es un viaje un poco largo, 16 kilómetros hasta las colinas. Delilah lo siguió hasta el carro, repentinamente consciente de lo sucia y agotada que debía de estar. Su vestido, el mejor que tenía, estaba arrugado y polvoriento. Su cabello, que había intentado mantener arreglado, se le escapaba de las horquillas. Probablemente parecía una mendiga. Ransom la ayudó a subir al asiento del carro con una mano fuerte bajo su codo y luego se subió a su lado. Tomó las riendas, chasqueó la lengua y los caballos comenzaron a avanzar. Dejaron atrás Tulare y siguieron un camino sin asfaltar que subía hacia las montañas. Durante el primer 1,5 km, ninguno de los dos habló. Delilah estaba demasiado abrumada por el paisaje como para entablar conversación. Las montañas se elevaban a su alrededor, cubiertas de pinos de color verde oscuro. Un arroyo corría junto al camino, con aguas cristalinas. El cielo era tan azul que casi dolía mirarlo. ¿Es tu primera vez en el oeste?, preguntó Ransom finalmente. Sí, Delilah carraspeó. En realidad es mi primera vez en cualquier sitio. He vivido en Filadelfia toda mi vida. Él la miró con una expresión indescifrable. Esto va a ser muy diferente. Estoy preparada para trabajar duro, dijo ella rápidamente. He cuidado de la casa de mi tía durante años. Sé cocinar, limpiar, cuidar de los animales y lavar la ropa. No me asustan las largas jornadas. Estoy seguro de que sí. Su tono era neutro. Tras otro silencio, añadió. Solo estoy yo en el rancho. Mi padre murió hace 2 años. Me dejó toda la finca. 2,000 acres, 300 cabezas de ganado, una docena de caballos. Parece mucho para gestionarlo solo. Tengo 4 peones que se ocupan del ganado. Duermen en la cabaña del capataz. Pero la casa principal ha estado vacía, excepto por mí, desde que mi padre falleció. No se me da bien las tareas domésticas. Mantuvo la vista fija en la carretera. La mayoría de mis comidas son frías y de lata. La casa es un desastre. Pensé que era hora de hacer algo al respecto. Delilah asintió. Haré todo lo posible para que se sienta cómodo, señor Drake. Ransom la corrigió. Aquí no nos andamos con formalidades. Entonces deberías llamarme Delilah. Le pareció ver un tic en la comisura de sus labios, casi como una sonrisa, pero desapareció tan rápido que tal vez se lo imaginó. La carretera se estrechaba a medida que subían. Delilah se agarró al borde del asiento del carro, tratando de no pensar en los empinados desniveles a un lado.
Ransom manejaba los caballos con facilidad y confianza, tomando curvas que le revolvían el estómago. Finalmente, coronaron una cresta y detuvo los caballos. Allí, dijo, señalando el rancho Silver Creek. Delilah miró hacia abajo, a un amplio valle rodeado de montañas. Un arroyo brillaba bajo el sol de la tarde, atravesando verdes prados salpicados de ganado. Cerca del arroyo había un conjunto de edificios, una gran casa de 2 pisos con un porche cubierto, un enorme granero, varias dependencias más pequeñas y un corral. El humo salía de la chimenea de una cabaña separada de la casa principal. «Es precioso», susurró Delilah. Ransom la miró, con un cambio en su expresión. «Mi abuelo construyó la casa en 1861. Mi padre la amplió. Es sólida. Un buen lugar para capear cualquier tormenta». Descendieron al valle y a medida que se acercaban, Delilah pudo ver el rancho con más detalle. La casa estaba construida con troncos, remendada y desgastada por el tiempo, con ventanas de cristal y una puerta sólida. El granero era enorme, con las puertas abiertas que dejaban ver los establos y el almacén de heno. Los caballos pastaban en un corral y las gallinas escarbaban en un patio cerca de la casa. Ransom detuvo el carro en el porche delantero y accionó el freno. Saltó y se acercó para ayudar a Delilah, con las manos firmes en su cintura mientras la bajaba. Ella era una mujer alta, pero apenas le llegaba al hombro. Cuando sus pies tocaron el suelo, la soltó inmediatamente y cogió su bolso. «Vamos», dijo, «te enseñaré la casa». La puerta principal daba a una gran sala que servía tanto de salón como de comedor. Una chimenea de piedra dominaba una de las paredes y las ventanas daban al valle. Los muebles eran pesados y masculinos. Un sofá de cuero, sillas robustas, una mesa grande. Todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo. Había periódicos esparcidos por la mesa, junto con platos sucios y tazas de café. Las huellas de botas embarradas se extendían por el suelo de madera. «Como te dije», dijo Ransom, casi avergonzado. «Es un desastre». Delilah dejó su bolso y miró a su alrededor. Nada que no se pueda arreglar con un poco de trabajo. Él le mostró el resto de la primera planta. Una cocina con una estufa de hierro fundido y una bomba manual en el fregadero, una despensa casi vacía y una pequeña habitación junto a la cocina que, según él, había sido el cuarto de costura de su madre. Arriba había 4 dormitorios. Señaló uno al final del pasillo. «Ese es el tuyo. Tiene buenas vistas a las montañas». Titubeó. «Mi habitación está al otro extremo. No tienes que preocuparte de que te moleste». Delilah sintió que se le calentaban las mejillas. No me preocupaba. Bien. Abrió la puerta de su habitación. Estaba amueblada de forma sencilla, con una cama, una cómoda, un lavabo y una silla. Pero estaba limpia, con sábanas limpias en la cama y cortinas en la ventana. Hice que viniera la esposa de uno de mis hombres para que preparara la habitación. Pensé que querrías que estuviera decente. «Al menos es perfecta», dijo Delilah con sinceridad. La habitación era más grande que la que había compartido con su tía, y la ventana daba a la vista más espectacular que había visto nunca. Ransom asintió. «Te dejaré que te instales. Baja cuando estés lista y hablaremos de lo que vas a hacer». La dejó sola, con el ruido de sus pesadas botas en las escaleras. Delilah se sentó en el borde de la cama y se permitió un momento para simplemente respirar. Lo había conseguido. Había cruzado el país y había llegado sana y salva. Esa habitación era suya. Ese trabajo era suyo. Haría que funcionara. Después de lavarse la cara y las manos en el lavabo y ponerse un vestido de trabajo más sencillo, Delilah volvió a bajar las escaleras. Encontró a Ransom en la cocina intentando preparar café. Él levantó la vista cuando ella entró, y a ella le volvió a sorprender lo guapo que era, con un aire rudo y curtido que ningún caballero de Filadelfia podía igualar. «Déjame a mí», dijo ella, acercándose a la cocina. «Al fin y al cabo, me has contratado para hacer esto». Él dio un paso atrás y ella se dispuso a preparar el café como es debido. Mientras se hacía, encontró pan y cecina en la despensa y preparó una comida sencilla. Se sentaron a la mesa de la cocina
y Ransom comió como si llevara días sin comer nada decente, lo cual probablemente era cierto. «Cuéntame cómo te ha ido el día», dijo Delilah. «¿A qué hora te levantas? ¿Cuándo quieres comer?» Se limpió la boca. «Me levanto al amanecer. Normalmente como algo rápido y me voy a trabajar al rancho con mis hombres. Volvemos al mediodía para comer y luego trabajamos hasta que anochece. Cenamos cuando sea. Puedo asegurarme de que tengas comida caliente lista», dijo Delilah. «Y pondré la casa en orden. ¿Hay un huerto? Lo había antes de que muriera mi madre. Eso fue hace 15 años. Ahora está cubierto de maleza. Puedo intentar revivirlo si quieres verduras frescas». «Eso estaría bien». La miró directamente y ella se sintió cautivada por la intensidad de su mirada. «Te agradezco que hayas venido hasta aquí, Delilah. Sé que debe de haber sido difícil dejar todo lo que conocías». «No tenía mucho que dejar», admitió ella. «Mis padres murieron cuando era pequeña. Me crió mi tía, pero falleció el mes pasado. Necesitaba un nuevo comienzo. Bueno, aquí lo tienes». Se levantó y cogió su sombrero. «Tengo que ir a ver a los hombres y asegurarme de que todo está listo para pasar la noche. Siéntete como en casa. Si necesitas algo, solo tienes que decírmelo». Después de que él se marchara, Delilah se quedó sola en la cocina, escuchando los sonidos desconocidos del rancho a su alrededor. En algún lugar, un caballo relinchó. El viento se movía entre los pinos con un suave susurro. Podía oír el murmullo lejano del arroyo. Era tan diferente de los ruidos de la ciudad con los que había crecido. No había ruido de carruajes, ni gritos de vendedores, ni la presión constante de la humanidad. Le gustaba. Durante los días siguientes, Delilah se dedicó a convertir la casa en un hogar. Limpió todas las habitaciones de arriba abajo, fregó los suelos, lavó las ventanas y sacudió las alfombras. Organizó la cocina, hizo listas de los suministros que necesitaban y horneó pan fresco que llenó la casa de una calidez que le había faltado. Se ocupó del jardín, que estaba muy descuidado, arrancando las malas hierbas y descubriendo que algunas hierbas y algunas verduras resistentes habían sobrevivido al abandono. Ransom parecía sorprendido por su eficiencia. Entraba para comer y encontraba la mesa puesta con comida caliente, y la casa olía a pan, a guiso o a café recién hecho. No decía mucho, pero ella lo pilló mirando a su alrededor con una expresión que podría haber sido de satisfacción. En su cuarto día en el rancho, Delilah estaba en el gallinero recogiendo huevos cuando oyó voces. Salió y vio a Ransom hablando con 4 hombres cerca del granero. Todos vestían ropa de trabajo, desgastada y polvorienta por un día de trabajo. Ransom señaló hacia la casa y los hombres miraron. De repente, Delilah se sintió cohibida con su sencillo vestido y delantal y el pelo recogido con un pañuelo. Ransom se acercó con uno de los hombres, un tipo mayor con barba canosa. «Delilah, este es Tom Garrett, mi capataz. Tom, esta es la señorita Turner, la nueva ama de llaves». Tom se tocó el ala del sombrero. «Encantado de conocerla, señorita. He olido su cocina desde la cabaña. Mi esposa se pondrá celosa». Delilah sonrió. «Encantada de conocerlo, señor Garrett. Es bienvenido a comer con nosotros cuando quiera. Es muy generoso, pero estamos bien en nuestra cabaña», dijo mirando a Ransom. «Jefe, tenemos que hablar sobre trasladar el rebaño al pastizal de verano. Venga a la casa después de lavarse», dijo Ransom. «Lo discutiremos». Después de que Tom se marchara, Ransom se volvió hacia Delilah. «Debería haberte presentado antes a los hombres. Son buenos trabajadores, todos ellos. No tienes que preocuparte por ellos». «No estaba preocupada», dijo Delilah. «El señor Garrett parece amable. Lleva con mi familia desde que era niño. Me enseñó todo lo que sé sobre ganadería». La expresión de Ransom se suavizó ligeramente. «Sin él, habría perdido este lugar cuando murió mi padre. Debió de ser difícil hacerse cargo tan joven. Tenía 28 años, era lo suficientemente mayor, pero nunca había dirigido un rancho solo». Miró hacia el valle con la mandíbula apretada. «Mi padre siempre quiso enseñarme más, pero murió de repente». Hart se desmayó mientras revisaba la cerca. Cuando lo encontramos, ya era demasiado tarde. Delilah le tocó el brazo sin pensar, en un gesto de consuelo. «Lo siento».
Él miró su mano sobre su manga y luego su rostro. Por un momento, algo pasó entre ellos, una conexión que le cortó la respiración. Luego dio un paso atrás, rompiendo el contacto. Debería asearme antes de que vuelva Tom. Caminó hacia la casa. Ah, pues era eso. Dejando a Delilah de pie en el patio, con su cesta de huevos y el corazón latiendo más rápido de lo que debería. Se dijo a sí misma que no fuera tonta. Ransom era su jefe, nada más. La había contratado para cuidar de su casa, no para hacer nada más para él. Necesitaba este trabajo, este lugar. No podía arruinarlo desarrollando sentimientos inapropiados por su jefe. Pero durante las semanas siguientes, esos sentimientos crecieron. A pesar de sus esfuerzos por reprimirlos, no podía evitar fijarse en la forma en que Ransom se movía con elegancia, a pesar de su tamaño, en cómo sus raras sonrisas transformaban su rostro serio, en cómo trataba a sus animales y a sus hombres con respeto y justicia. Descubrió que se levantaba antes del amanecer todas las mañanas y trabajaba junto a sus peones en lugar de quedarse al margen y dar órdenes. Descubrió que estaba aprendiendo por su cuenta a leer complicados libros sobre ganadería y gestión de tierras, decidido a hacer prosperar el rancho. Descubrió que tenía un sentido del humor seco que afloraba cuando se sentía cómodo, normalmente a última hora de la tarde, cuando se sentaban en el porche después de cenar, porque eso se había convertido en su rutina. Después de la cena, una vez lavados los platos y ordenada la casa, se sentaban juntos en el porche y veían cómo se ponía el sol detrás de las montañas. Al principio se sentaban en silencio. Luego empezaban a hablar, al principio de cosas sin importancia. Delilah le contó que había crecido en Filadelfia. Le habló de la tienda de costura de su tía y de cómo había aprendido a leer con los periódicos que dejaban los clientes. Ransom le contó sobre el rancho, sobre cómo aprendió a montar a caballo antes de aprender a caminar, sobre la vez que él y su padre llevaron ganado a Denver y se vieron atrapados en una tormenta de nieve. Una tarde a finales de junio, mientras el cielo se teñía de rosa y dorado, Ransom dijo algo que lo cambió todo. ¿Sabes? Hace mucho tiempo que este lugar no se siente como un hogar. No desde que murió mi madre. Mi padre y yo solo existíamos aquí. Trabajábamos, comíamos y dormíamos. Pero ahora, contigo aquí, vuelve a estar vivo. Las manos de Delilah se detuvieron en su regazo. Me alegro de poder hacerte sentir cómodo. Es más que cómodo. Él se volvió para mirarla, con sus ojos grises serios. Delilah, tengo que ser sincero contigo. Cuando busqué una ama de llaves, pensaba que solo necesitaba a alguien que cocinara y limpiara. Pero tenerte aquí me ha hecho darme cuenta de lo vacía que estaba mi vida antes. Has traído calidez y cariño a este lugar. Me has hecho recordar lo que es esperar con ilusión volver a casa al final del día. Su corazón latía con fuerza. Ransom, no entiendo lo que dices. Se levantó y se acercó a la barandilla del porche, agarrándola con ambas manos. No lo estoy expresando bien. No se me dan bien las palabras. Se quedó en silencio durante un largo rato y luego se volvió hacia ella. Cuando te miro no veo a mi ama de llaves. Veo a una mujer fuerte, capaz y amable. Veo a alguien que me hace querer ser mejor de lo que soy. Y sé que no tengo derecho a decir nada de esto porque viniste aquí por un trabajo, no por esto. Pero no puedo seguir fingiendo que no lo siento. Delilah se levantó lentamente, con las piernas temblorosas. ¿Sentir qué? Que me estoy enamorando de ti. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. La mente de Delilah daba vueltas. Una parte de ella quería lanzarse a sus brazos. Otra parte estaba aterrorizada. Era su jefe, el hombre que controlaba su sustento. Si esto salía mal, volvería a quedarse sin nada. Pero cuando miró su rostro, vio vulnerabilidad, real y cruda. No era un hombre que se aprovechaba de su posición. Era un hombre que le abría su corazón y esperaba que ella no lo destrozara. Yo también lo siento, susurró ella. He intentado evitarlo, pero lo siento. El alivio se reflejó en su rostro. Cruzó el porche con dos largas zancadas y le tomó las manos entre las suyas.
Entonces quiero decirte algo más y puedes pensarlo antes de responder. No tienes que decidirlo ahora mismo. ¿Qué es? Él respiró hondo. No quiero que seas solo la ama de llaves. Quiero que seas la señora de este rancho, mi esposa, mi compañera en todo. Sé que es pronto. Sé que apenas me conoces, pero estoy seguro de lo que siento y soy un hombre que sabe lo que quiere. Delilah lo miró, sorprendida. ¿Me estás proponiendo matrimonio? Sí, si tú quieres. Su mente se aceleró. Era una locura. Lo conocía desde hacía menos de 2 meses. Debería decir que no, debería insistir en que se tomaran más tiempo. Debería ser sensata y práctica. Pero, ¿cuándo había sido práctica su vida? Ya había cruzado un continente por fe. Ya había confiado en que este hombre y este lugar serían buenos para ella. Y había acertado. Te aceptaré, dijo ella, y vio cómo la alegría se reflejaba en su rostro como el amanecer. Él la atrajo hacia sí y ella se dejó llevar, rodeándole la cintura con los brazos y apoyando la cara contra su pecho. Él era sólido y cálido, y ella podía oír su corazón latiendo tan rápido como el suyo. Él apoyó la barbilla sobre la cabeza de ella y permanecieron así durante mucho tiempo, abrazados, mientras el cielo se oscurecía y aparecían las primeras estrellas. Cuando finalmente se apartó, le tomó el rostro entre las manos y la besó. Al principio fue un beso suave, vacilante, pero luego se hizo más profundo cuando ella respondió. Delilah había sido besada antes, en torpes intentos de chicos de Filadelfia, pero nada como esto. Este era un beso que lo prometía todo, que sellaba un futuro que hablaba de pasión, compañerismo y eternidad. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, Ransom apoyó la frente contra la de ella. Lo haremos bien. Mañana te llevaré a la ciudad y veremos al pastor. Quiero que todos sepan lo que piensas. Yo también quiero que todos sepan lo que piensas, dijo Delilah, haciéndole reír. Volvieron a sentarse en el porche, pero esta vez Ransom la atrajo hacia él, rodeándole los hombros con el brazo. Hablaron hasta altas horas de la noche, haciendo planes, compartiendo sueños. Él le habló de su deseo de ampliar el rancho, de criar mejor ganado, de construir un legado. Ella le habló de su deseo de tener un verdadero hogar, de tener hijos algún día, de envejecer en un lugar hermoso. Lo tendrás todo, le prometió él. Todo lo que tengo es tuyo. A la mañana siguiente, Ransom enganchó el carro y juntos se dirigieron a Telleride. Delilah llevaba su mejor vestido y Ransom se había afeitado y puesto ropa limpia. Fueron directamente a la iglesia y encontraron al reverendo Samuel Harris, un hombre amable de unos 50 años que conocía a Ransom desde que había nacido. Vaya, vaya, dijo el reverendo, mirándolos con una sonrisa cómplice. Me preguntaba cuándo vendrías a verme, Ransom. Esta debe de ser la joven que contrataste en el este. Esta es Delilah Turner, dijo Ransom, con la mano firme en la parte baja de la espalda de ella. Y me gustaría que nos casara. El reverendo arqueó las cejas. Es un poco repentino, ¿no? Sí, respondió Ransom con sencillez, pero estoy seguro. El reverendo Harris miró a Delilah. ¿Y usted, señorita? ¿Usted también está segura? Delilah pensó en todo lo que la había llevado hasta ese momento. La soledad tras la muerte de su tía, la esperanza desesperada cuando respondió al anuncio, el largo viaje hacia el oeste, el primer momento en que vio a Ransom esperando en el andén, la forma en que la había mirado en el porche la noche anterior, como si ella fuera todo lo que siempre había deseado. Estoy segura, dijo con firmeza. Bueno, entonces supongo que deberíamos hacerlo oficial. El reverendo les indicó que lo siguieran al interior de la iglesia. Necesitaremos testigos. Voy a buscar a mi esposa y al organista. 2 horas más tarde, Delilah estaba de pie ante el altar con su sencillo vestido, sosteniendo un ramo de flores silvestres que la señora Harris había recogido apresuradamente de su jardín. Ransom estaba a su lado con su mejor traje de domingo, con la mano cálida y firme mientras sostenía la de ella. El reverendo pronunció las palabras tradicionales y ellos repitieron sus votos con voces que apenas temblaban. Cuando el reverendo Harris los declaró marido y mujer, Ransom la besó con una ternura que le hizo llorar.
La señora Harris se secó los ojos y hasta el reverendo parecía conmovido. Firmaron el certificado de matrimonio. Delilah escribió cuidadosamente su nuevo nombre, Delilah Drake. Se veía bien en el papel y se sentía bien en su corazón. Después, Ransom la llevó a la tienda y se empeñó en comprarle un anillo de boda adecuado, una sencilla alianza de oro que le quedaba perfecta en el dedo. Luego compró suministros para el rancho y la presentó a todos los que se encontraban como su esposa, con un orgullo evidente en cada palabra. Nunca pensé que vería este día, dijo Martha, la esposa de Tom Garrett, cuando se encontraron con ella fuera de la tienda. Ransom Drake se ha casado con tu esposa, el encantador Ransom. Has hecho bien. Lo sé, dijo Ransom sonriendo a Delilah de una manera que le hizo revolotear el estómago. Almorizaron en el restaurante del hotel, una comida de celebración con roast beef, patatas y tarta. Ransom le cogió la mano al otro lado de la mesa y le acarició los nudillos con el pulgar, y Delilah se sintió como en un sueño. Ayer mismo era su ama de llaves, ahora era su esposa. El viaje de vuelta al rancho le pareció más corto que el de ida a la ciudad. Ahora que todo estaba arreglado, hablaban y reían con más facilidad. Cuando llegaron al patio, Ransom pisó el freno y se volvió hacia ella. Voy a llevarte en brazos hasta el umbral, anunció. Eso es una tontería, dijo Delilah, pero sonreía. Es la tradición. Saltó del coche y se acercó a su lado, levantándola en brazos antes de que pudiera protestar. Ella le rodeó el cuello con los brazos mientras él la llevaba por los escalones del porche y atravesaba la puerta principal. La dejó con suavidad en la sala principal, pero no la soltó. En cambio, la besó de nuevo, esta vez más profundamente, con un deseo que le hizo flaquear las rodillas. Ella le devolvió el beso con igual fervor, enredando los dedos en su cabello. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, él apoyó la frente contra la de ella. Sé que ha sido muy rápido, dijo en voz baja, pero no me arrepiento, ni por un segundo. Yo tampoco, dijo Delilah, y lo decía de todo corazón. Esa noche hicieron realidad su matrimonio en todos los sentidos. Ransom fue tierno con ella, paciente, tomándose su tiempo para asegurarse de que se sintiera segura y querida. Delilah estaba nerviosa, pero su ternura disipó sus miedos. Cuando se quedó dormida en sus brazos después, se sintió más a gusto que nunca en su vida. El verano pasó en una nube de felicidad. Delilah se adaptó a su papel de esposa del ranchero, aprendiendo los ritmos de la vida en el rancho. Cuidaba el jardín, que florecía bajo su cuidado. Cocinaba para Ransom y a veces para los peones del rancho cuando necesitaban ayuda extra. Aprendió a montar a caballo con Ransom como su paciente maestro, riéndose cuando se tambaleaba en la silla y animándola cuando finalmente conseguía galopar a toda velocidad por la pradera. Pero más que las tareas, aprendió a conocer a Ransom. Aprendió que era más tranquilo por la mañana temprano y que necesitaba café antes de poder hablar. Aprendió que se preocupaba constantemente por el rancho, por hacer lo correcto con el legado de su padre. Aprendió que tenía una cicatriz en el hombro, donde un toro lo había corneado cuando tenía 18 años. Aprendió que cantaba desafinado cuando creía que nadie lo escuchaba. Aprendió que la amaba con una devoción feroz, que se manifestaba en cada acción, cada mirada, cada palabra. Y ella lo amaba con la misma intensidad. Le encantaba la forma en que él regresaba después de un largo día y la buscaba primero, la, la abrazaba y respiraba el aroma de su cabello. Le encantaba la forma en que él la escuchaba cuando ella le contaba su día. La escuchaba de verdad, le hacía preguntas y se interesaba por las respuestas. Le encantaba la forma en que él la abrazaba por la noche, protegiéndola incluso mientras dormía. Le encantaba verlo con los caballos y el ganado, tan gentil a pesar de su tamaño y fuerza. En agosto, un ganadero vecino intentó reclamar que parte de las tierras de Ransom eran en realidad suyas, basándose en una antigua línea fronteriza en disputa. El hombre, Silas Ferguson, era conocido por intentar ampliar sus propiedades a costa de otros. Se presentó en el rancho con 3 de sus hombres, todos armados, exigiendo que Ransom cediera la sección en disputa.
Delilah estaba en el jardín cuando oyó voces elevadas. Corrió hacia la parte delantera de la casa y vio a Ransom de pie en el porche. Tom y los otros peones del rancho estaban detrás de él. Ferguson y sus hombres iban a caballo y parecían agresivos. Esa tierra ha formado parte del rancho Silver Creek desde la época de mi abuelo, dijo Ransom, con voz tranquila pero firme. Tengo la escritura original que lo demuestra. Las escrituras pueden estar equivocadas, dijo Ferguson. Mi estudio dice lo contrario. Entonces tu estudio está equivocado. Ransom cruzó los brazos. No voy a discutir sobre esto, Ferguson. La tierra es mía. Si quieres disputarla, llévala a la oficina de catastro y dilo. Pero no vas a poner un pie en mi propiedad. Ferguson entrecerró los ojos. Te crees muy duro, Drake, porque eres joven y tu padre ya no está. Creo que tengo razón, dijo Ransom, y creo que deberías irte antes de que esto se ponga feo. La mano de Ferguson se movió hacia su pistola y el corazón de Delilah se detuvo, pero Tom dio un paso adelante, con su propio rifle ligeramente levantado. ¿De verdad quieres hacer esto, Celas? Dijo Tom con calma. Porque estamos listos si tú lo estás, pero no creo que a tu esposa le guste que vuelvas a casa lleno de agujeros. Durante un tenso momento, nadie se movió. Entonces Ferguson escupió en el suelo y dio media vuelta a su caballo. Esto no ha terminado, Drake. Sí lo está, le gritó Ransom. Y si vuelves a entrar en mi propiedad sin invitación, haré que el sheriff te arreste por allanamiento. Después de que Ferguson y sus hombres se marcharan, Delilah corrió hacia Ransom. Él la atrajo hacia sí y ella sintió la tensión en su cuerpo. Siento que hayas tenido que ver eso, dijo él. ¿Estás bien? Estoy bien. Ferguson es todo bravuconería. Intenta esto cada pocos años con alguien. Ransom le acarició el pelo. Pero lo que dije iba en serio. Mañana iré a la oficina de catastro y me aseguraré de que todo quede debidamente registrado. No permitiré que nadie amenace lo que es nuestro. Delilah se apartó para mirarlo. Has dicho nuestro. Es nuestro. Todo lo que tengo ahora es tuyo, Delilah. Este rancho, esta tierra, todo. Eres mi esposa, mi compañera. Debería haberlo dicho antes. Ella lo besó, volcando todo su amor y orgullo en ese beso. Él le devolvió el beso, luego la tomó en sus brazos y la llevó a la casa, cerrando la puerta de una patada detrás de ellos. Fiel a su palabra, Ransom cabalgó hasta Teleride al día siguiente y regresó con la confirmación oficial de que la tierra en disputa era legalmente suya. Ferguson nunca más los molestó. Cuando llegó el otoño pintando los álamos de dorado y naranja, Delilah comenzó a sospechar que podría estar embarazada. Sus periodos menstruales se retrasaban y se sentía cansada y con náuseas por las mañanas. Esperó otra semana para estar segura y luego se lo contó a Ransom una noche después de la cena. Estaban sentados en el porche, envueltos en mantas para protegerse del aire fresco. Ella le tomó la mano y se la puso sobre el vientre. Creo que vamos a tener un bebé. Ransom se quedó muy quieto. Luego se volvió hacia ella, con los ojos muy abiertos. ¿Estás segura? Bastante segura. No me ha venido la regla y me siento diferente. Probablemente deberíamos ir al médico para confirmarlo. Pero sí, creo que sí. Una sonrisa se dibujó en su rostro, más amplia que ninguna otra que ella hubiera visto jamás. Vamos a tener un bebé. La atrajo hacia él y la abrazó con cuidado, como si fuera a romperse. Delilah, vamos a tener un bebé. Ella se rió ante su alegría y le rodeó el cuello con los brazos. Sí, creo que será en primavera, en abril o mayo. Un bebé, repitió él, como si no pudiera creerlo. Luego la besó profunda y dulcemente. Te quiero mucho. Lo sabes, ¿verdad? Te quiero más que a nada. Lo sé, susurró ella contra sus labios. Yo también te quiero. Las semanas siguientes fueron una vorágine de preparativos. Ransom insistió en ir a Telluride a buscar al médico, quien confirmó que Delilah estaba embarazada y perfectamente sana. Ransom se volvió inmediatamente sobreprotector, tratando de impedir que ella hiciera cualquier trabajo pesado. Delilah tuvo que recordarle con firmeza que estaba embarazada, no frágil. Las mujeres han tenido hijos y han trabajado en ranchos desde el principio de los tiempos. Dijo,
divertida por su actitud sobreprotectora. No me voy a romper, lo sé, pero quiero cuidarte. La atrajo hacia él y le puso la mano sobre su vientre, a un plano. A los dos, a medida que los días se acortaban y se volvían más fríos, prepararon el rancho para el invierno. Trasladaron el ganado a pastos más bajos. Almacenaron heno en el granero. Cordaron y apilaron leña. Delilah conservó verduras del huerto y preparó mermeladas y encurtidos. La casa era acogedora y cálida, la estufa siempre encendida, llenando las habitaciones de calor. Pasaban juntos las largas tardes de invierno, hablando, leyendo y haciendo planes para el bebé. Ransom construyó una cuna en el taller, lijando y puliendo cuidadosamente la madera hasta que quedó lisa y bonita. Delilah cosía ropita y mantitas, con el corazón rebosante de amor por el niño que aún no había conocido. Una noche especialmente fría de enero, estaban acostados juntos en la cama, con la mano de Ransom descansando sobre el vientre de ella, que empezaba a redondearse. ¿Qué quieres?, le preguntó él. ¿Un niño o una niña? No me importa, siempre y cuando el bebé esté sano. Delilah cubrió la mano de él con la suya. ¿Y tú? Lo mismo, pero si es niño, quiero ponerle el nombre de mi padre, Robert. Si te parece bien. Robert Drake, dijo Delilah, probando el nombre. Me gusta, y si es niña, tú eliges. Rebecca, entonces, por mi madre. Rebecca Drake, sonrió él. Sea como sea, estaremos bien. El bebé decidió llegar en una cálida tarde de abril, 3 semanas antes de lo que había pronosticado el médico. Delilah estaba tendiendo la ropa cuando rompió aguas. Ransom estaba fuera revisando las vallas con Tom y Delilah se quedó en el patio, presa del miedo. Pero Martha Garrett, que estaba de visita, se hizo cargo de inmediato. Envió a uno de los peones del rancho a buscar a Ransom y al médico, y luego ayudó a Delilah a entrar en la casa y subir al dormitorio. No te preocupes, querida, dijo Martha con calma. He ayudado a nacer a más bebés de los que puedo contar. Todo va a salir bien. El parto fue largo y difícil. Delilah había oído historias, pero nada la había preparado para la realidad. Agarró la mano de Martha y trató de recordar que debía respirar. Cuando Ransom finalmente irrumpió en la habitación, nunca en su vida se había alegrado tanto de ver a alguien. Estoy aquí, dijo, tomándole la otra mano. Estoy aquí. No deberías estar aquí, protestó Martha. Este no es lugar para un hombre. Me quedo, dijo Ransom con firmeza. Miró a Delilah. Si eso es lo que quieres. Sí. Delilah jadeó entre contracciones. Quédate. Así que se quedó, sosteniéndole la mano, secándole la frente y susurrándole palabras de ánimo, incluso cuando el dolor se volvió tan intenso que ella gritó. Cuando el médico finalmente llegó, pareció sorprendido de encontrar al marido en la habitación, pero no protestó. El sol se ponía cuando Delilah finalmente empujó por última vez y escuchó el sonido más hermoso del mundo, el primer llanto de su bebé. El médico levantó a un bebé que se retorcía y tenía la cara roja. «Es un niño», anunció. «Un niño sano». Delilah se desplomó sobre las almohadas, agotada y eufórica. Ransom lloraba, con lágrimas corriéndole por la cara, mientras Martha limpiaba al bebé y lo envolvía en una manta. Luego colocó el pequeño bulto en los brazos de Delilah. «Hola, Robert», susurró Delilah, mirando el rostro de su hijo. Había dejado de llorar y la miraba con los ojos desenfocados. Era perfecto, absolutamente perfecto. Ransom se sentó en el borde de la cama, con el brazo alrededor de Delilah, y ambos contemplaron a su hijo. «Es precioso», dijo Ransom, con la voz ronca por la emoción. «Tú eres precioso. Gracias. Gracias por él, por todo». Delilah apoyó la cabeza en el hombro de Ransom. «Lo habíamos hecho juntos». Se quedaron así durante mucho tiempo, los tres, mientras la habitación se oscurecía y Martha limpiaba en silencio. El médico le dio a Delilah instrucciones para su recuperación y se marchó. Martha les trajo comida y agua fresca y luego se retiró con tacto. Finalmente, a solas con su nueva familia, Ransom tomó con cuidado a su hijo en brazos. Robert era tan pequeño en sus grandes manos, pero Ransom lo sostenía con total confianza. Se levantó y se acercó a la ventana,
mostrando al bebé el valle que se extendía debajo. Este es tu hogar, Robert, dijo en voz baja. El rancho Silver. Algún día será tuyo, hijo. Pero por ahora, solo tienes que crecer fuerte y saber que te queremos. Tu madre y yo te queremos más que a nada en este mundo. Delilah los observaba desde la cama, con el corazón tan lleno que le dolía. Esta era su familia. Este era su hogar. Hacía un año estaba sola y asustada en Filadelfia, respondiendo a un anuncio sin saber lo que le esperaba. Ahora estaba aquí, en este lugar hermoso y salvaje, con un marido que la adoraba y un hijo que dependía de ella. Esperaba ser solo una ama de llaves, pero Ransom le había dicho que sería la señora de este rancho y había cumplido su promesa. Ella no era solo su esposa, era su compañera, su igual, su amor, y ahora era madre. Los días posteriores al nacimiento de Robert fueron una confusión de noches sin dormir y alimentaciones interminables. Pero Ransom estaba allí para todo, cambiando pañales y paseando al bebé que lloraba sin quejarse ni una sola vez. Redujo sus horas de trabajo para poder estar cerca de casa, y cuando estaba fuera, llamaba constantemente para ver si necesitaban algo. «Nos vas a malcriar», le dijo Delilah una tarde, cuando él le trajo agua fresca y un plato de comida que ella no había pedido. «Bien», dijo él, besándole la frente, «los dos merecéis que os mimen». Cuando la primavera dio paso al verano, Robert creció y prosperó. Era un bebé feliz, siempre sonriente, y estaba claro que adoraba a su padre. Ransom se sentaba en el porche con su hijo y le hablaba del rancho, las montañas y los caballos. Robert miraba fijamente el rostro de su padre, haciendo pequeños sonidos, y Ransom se derretía. «Creo que ya reconoce tu voz», dijo Delilah una tarde, observándolos juntos. «Por supuesto que sí. Es un niño inteligente». Ransom levantó a Robert en el aire, haciéndolo reír. «¿Verdad, hijo? Vas a ser más inteligente que tu viejo». Delilah se rió. «No eres viejo, tienes 31 años. A veces me siento viejo». Pero sonreía mientras bajaba a Robert y lo acunaba contra su pecho. «Aunque teneros a vosotros dos me hace sentir joven de nuevo». Aquel verano fue quizás el más feliz de la vida de Delilah. El rancho prosperaba, el ganado estaba sano, el precio era bueno. Contrataron a otro peón para ayudar con el aumento de la carga de trabajo. El huerto producía abundantemente y Delilah pasaba largas horas conservando alimentos para el invierno. Robert creció y se hizo más fuerte. Empezó a sentarse solo y le fascinaba todo lo que le rodeaba. Por las tardes, después de que Robert se durmiera, Delilah y Ransom se sentaban en el porche, como siempre habían hecho, a ver la puesta de sol. Pero ahora se sentaban aún más cerca, con el brazo de Ransom siempre alrededor de ella y la cabeza de ella sobre su hombro. «¿Eres feliz?», le preguntó él una noche. «Más de lo que jamás pensé que sería posible», respondió Delilah con sinceridad. «¿Y tú?» «Sí», dijo él, besándole la cabeza. «Pienso en aquel día en que te recogí en la estación de tren. Parecías tan pequeña y asustada allí de pie con tu única maleta. Pensé que nunca aguantarías aquí. Supuse que trabajarías unos meses, echarías de menos tu hogar y volverías al este. ¿De verdad pensabas eso?» «Sí, y me equivoqué en todo. Eres la persona más fuerte que conozco. Delilah, has convertido este lugar en un hogar. Me has hecho un hombre mejor. Me has dado un hijo». Él le levantó la cara hacia la suya. «No te lo digo lo suficiente, pero hoy te quiero más que ayer, y mañana te querré más que hoy». Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Yo también te quiero, demasiado». Se besaron mientras salían las estrellas. Las mismas estrellas que los habían vigilado desde el principio y los vigilarían durante todos los años venideros. Los años pasaron rápidamente después de eso. Robert se convirtió en un niño curioso y enérgico que amaba el rancho y los animales. Cuando tenía 2 años, Delilah volvió a quedarse embarazada. Esta vez se sentía más preparada, sabiendo lo que le esperaba. Su segunda hija, a la que llamaron Rebecca, tal y como habían planeado, llegó en una nevada mañana de diciembre. Tenía los ojos grises de Ransom y el pelo oscuro de Delilah, y su padre se enamoró de ella al instante. «Tengo una hija»,
repetía, sosteniendo su diminuto cuerpo con asombro. Nunca pensé que tendría una hija. Y te va a tener comiendo de su mano, dijo Delilah, divertida. Tenía razón. A medida que Rebecca crecía, quedó claro que, aunque Ransom quería a sus dos hijos por igual, era especialmente tierno con su hija. Si ella lloraba, él acudía inmediatamente a consolarla. Cuando empezó a andar, él siempre estaba ahí para cogerla cuando se caía. Cuando aprendió a hablar, él escuchaba su parloteo como si estuviera diciendo las cosas más importantes del mundo. Robert, por su parte, seguía a su padre a todas partes, aprendiendo sobre el rancho y los animales. A los 5 años, ya sabía montar a caballo con confianza y ayudar en las tareas sencillas. Idolatraba a Ransom, imitando su forma de andar y sus gestos. Ransom le enseñaba con paciencia y orgullo, transmitiéndole todo lo que su propio padre le había enseñado. 2 años después del nacimiento de Rebecca, Delilah dio a luz a otro hijo, al que llamaron Thomas, en honor a Tom Garrett, y 3 años después llegó otra hija, a la que llamaron Sarah. La casa que antes había estado silenciosa y vacía, ahora resonaba con los sonidos de los niños riendo, corriendo y jugando. Delilah estaba ocupada desde la mañana hasta la noche cocinando, limpiando, enseñando, amando, pero no lo habría cambiado por nada. Ransom amplió el rancho a lo largo de los años, comprando tierras adyacentes cuando estaban disponibles, aumentando su rebaño y mejorando su ganado reproductor. El rancho Silver Creek se convirtió en una de las explotaciones más exitosas de la región, conocida por la calidad de su ganado y su trato justo. Pero Ransom nunca olvidó lo que más importaba. Todas las tardes, sin importar lo ocupado que estuviera, volvía a casa para cenar con su familia. Todas las noches, acostaba a sus hijos y le daba un beso de buenas noches a su esposa. Todos los domingos iban juntos a la iglesia en Teleride, donde la familia Drake ocupaba todo un banco. La gente del pueblo solía comentar lo bien que encajaban Ransom y Delilah. Nunca he visto a dos personas más compatibles, decía Martha Garrett. Es como si estuvieran hechos el uno para el otro. Y tal vez lo estaban. La chica de ciudad que respondió a un anuncio y el solitario ranchero que buscaba una ama de llaves. La mujer que esperaba trabajar y el hombre que dijo que ella sería la señora de su rancho. Se habían encontrado contra todo pronóstico y habían construido algo hermoso. En su 10º aniversario de boda, Ransom sorprendió a Delilah con un regalo. La llevó fuera después de cenar, mientras los hijos mayores cuidaban de los pequeños, y la llevó a una pequeña colina con vistas al valle. Allí había construido un mirador, pintado de blanco y precioso, con vistas a las montañas, al arroyo y a todo lo que habían construido juntos. Quería darte algo especial, le dijo, tomándole ambas manos, para agradecerte estos 10 años en los que me has hecho el hombre más feliz del mundo. Delilah miró el mirador y luego a su marido. Ahora tenía 41 años, con algunas arrugas alrededor de los ojos y algunas canas, pero seguía siendo el hombre más guapo que había visto nunca. Y cuando la miraba, sus ojos seguían reflejando el mismo amor que la primera noche en el porche, cuando le dijo que se estaba enamorando de ella. No tenías que construirme nada, dijo ella. Ya me lo has dado todo. No todo, todavía no. Él la atrajo hacia sí. Voy a pasar el resto de mi vida intentando darte todo lo que te mereces. Entonces yo voy a pasar el resto de mi vida intentando hacer lo mismo por ti, dijo Delilah. Se besaron en la glorieta mientras se ponía el sol, igual que se habían besado en el porche tantos años atrás, y al igual que entonces, el beso prometía eternidad. Los niños crecieron fuertes y sanos. Robert se convirtió en un hábil ganadero, trabajando junto a su padre desde muy joven. Cuando cumplió 21 años, Ransom lo convirtió en socio del rancho, queriendo que tuviera una participación en el legado familiar. Rebecca se convirtió en una hermosa joven que amaba los caballos tanto como su padre. Se convirtió en una experta amazona, ayudando a menudo a su padre y a su hermano con el ganado. Thomas era más callado, más estudioso, pero amaba la tierra tanto como cualquiera de ellos. Y Sarah, la pequeña, era inteligente y curiosa, siempre haciendo preguntas, siempre con ganas de aprender.
Ransom y Delilah veían crecer a sus hijos con orgullo y amor, y afrontaban juntos los retos de la paternidad, unidos en su devoción por la familia. Cuando los tiempos eran difíciles, se apoyaban mutuamente. Cuando los tiempos eran buenos, los celebraban juntos. Con el paso de los años, añadieron un quinto hijo a su familia, otro niño llamado Daniel, que nació cuando Delilah tenía 38 años. El médico les advirtió que probablemente sería el último, y lo aceptaron con elegancia. 5 hijos sanos era más de lo que jamás habían soñado. Tom Garrett se jubiló finalmente y Ransom contrató a un nuevo capataz, pero Tom y Martha se quedaron en su cabaña del rancho, como una familia más allá de los lazos sanguíneos. Los peones originales del rancho se fueron marchando con el paso de los años, pero llegaron otros nuevos, y el rancho siguió prosperando. Cuando Ransom tenía 50 años y Delilah 42, se sentaron en el porche una tarde, como solían hacer en los primeros días de su matrimonio. Los hijos ya eran mayores, o casi. Robert se encargaba ahora de la mayor parte de las operaciones del rancho, preparándose para hacerse cargo por completo algún día. Rebecca estaba cortejando a un joven de la ciudad, un profesor que compartía su amor por el aprendizaje. Thomas estudiaba para ser veterinario. Sarah ayudaba a Delilah con los niños más pequeños y aprendía a llevar la casa. Y Daniel, de 12 años, seguía a su padre a todas partes, haciéndole un sinfín de preguntas. Lo hemos hecho bien, dijo Ransom, contemplando el valle en el crepúsculo. Así es, coincidió Delilah, tomándole de la mano. ¿Alguna vez te has arrepentido de haber dejado Filadelfia? ¿De haber venido aquí? ¿De haberte casado conmigo tan rápido? Delilah se volvió para mirarlo. Este hombre que había sido su esposo durante casi 20 años, que le había dado una vida más allá de sus sueños más descabellados. Ni por un solo momento. Nunca. Bien, le apretó la mano. Porque no puedo imaginar mi vida sin ti. No quiero imaginarla. No tendrás que hacerlo, dijo ella con firmeza. Aún nos quedan años, décadas, con suerte. Entonces hagamos que valgan la pena. Se puso de pie y la ayudó a levantarse, llevándola al centro del porche. Baila conmigo. No hay música, se rió ella. No hace falta. Y la rodeó con sus brazos y se balanceó suavemente, tarareando desafinado, haciéndola reír. Bailaron en el crepúsculo, rodeados por las montañas, el rancho y la vida que habían construido. Dos personas que se habían encontrado contra todo pronóstico y se habían aferrado el uno al otro. Los niños salieron a ver qué hacían sus padres y los encontraron bailando. Rebecca sonrió y llevó su arco al porche y se unieron a ellos. Thomas empezó a cantar y Sarah se rió y agarró a Daniel, haciéndole bailar con ella a pesar de sus protestas. Robert se quedó de pie con los brazos cruzados, sonriendo a su familia, y al final incluso él se vio arrastrado a la celebración improvisada. Bailaron hasta que salieron las estrellas, hasta que todos quedaron sin aliento y riendo. Luego entraron juntos, toda la familia, y Delilah preparó chocolate caliente mientras Ransom avivaba el fuego. Se sentaron juntos en la sala principal, hablando y bromeando, y Delilah los miró a todos y sintió una gratitud abrumadora. Esto era por lo que había cruzado el país, aunque en ese momento no lo sabía. No solo un trabajo o seguridad, sino una familia. Una familia de verdad, llena de amor, risas y sentido de pertenencia. Se había sentido tan sola en Filadelfia, tan perdida, y ahora estaba rodeada de gente que la quería, que la necesitaba, que hacía que su vida fuera plena, rica y significativa. Más tarde esa noche, después de que todos se hubieran acostado, Delilah se quedó de pie junto a la ventana de su dormitorio, contemplando la luz de la luna. Ransom se acercó por detrás y la rodeó con los brazos por la cintura, atrayéndola hacia su pecho. ¿En qué piensas?, le preguntó. En lo afortunada que soy, respondió ella. En que nada de esto habría sucedido si no hubiera respondido a ese anuncio. Si hubiera tenido demasiado miedo para arriesgarme. Me alegro de que fueras valiente, dijo Ransom, apoyando la barbilla en su cabeza. Me alegro de que vinieras aquí. Me salvaste, Delilah. Antes de que llegaras, solo actuaba por inercia. Tú me diste una razón para vivir de verdad. Tú también me salvaste, dijo ella, girándose entre sus brazos para mirarlo a la cara.
Tú viste en mí más de lo que yo veía. Creíste en mí. Me amaste cuando yo no me sentía digna de ser amada. Siempre fuiste digna, dijo él con vehemencia. Siempre. Y te amaré hasta el día de mi muerte y más allá, si puedo. Ella lo besó, volcando todo su amor y gratitud en ese beso. Después de todos estos años, besarlo todavía le aceleraba el corazón. Después de todo este tiempo, su tacto todavía la hacía sentir querida y deseada. Puede que ahora fueran mayores, con canas en el pelo y arrugas en la cara, pero su amor no se había desvanecido. Si acaso se había vuelto más profundo, más intenso, más profundo. Hicieron el amor esa noche con la ternura de la familiaridad y la pasión de la verdadera devoción. Y después, tumbados juntos en la oscuridad, Delilah pensó en el telegrama que había llegado hacía tantos años, ese fino trozo de papel que lo había cambiado todo. Ella esperaba ser solo una ama de llaves, pero Ransom le había dicho que sería la señora de este rancho, y había cumplido esa promesa cada día desde entonces. Ella no era solo su esposa, era su compañera en todos los sentidos, su igual, su amor. Habían construido esta vida juntos, piedra a piedra, elección a elección, día a día, y seguirían construyéndola mientras tuvieran vida. Los años seguían fluyendo como el arroyo que atravesaba sus tierras, constantes y vivificantes. Robert se casó con una joven amable llamada Emily, y construyeron una casa en la parte sur del rancho. Le dieron a Ransom y Delilah 3 nietos que disfrutaban visitando a sus abuelos y aprendiendo sobre el rancho. Rebecca se casó con su profesor y se mudaron a Denver, pero visitaban a menudo a sus padres, llevando consigo a sus 2 hijos. Thomas se convirtió en veterinario y abrió una consulta en Telluride para cuidar de los animales de la región. Sarah se casó con un ganadero de una finca vecina y crearon una sólida sociedad muy parecida a la de sus padres. Y Daniel, el más joven, acabó haciéndose cargo de las operaciones diarias del rancho Silver Creek, trabajando junto a su hermano mayor. Ransom y Delilah asumieron con alegría su papel de abuelos. Seguían viviendo en la casa principal, seguían saliendo al mirador para ver las puestas de sol, seguían bailando en el porche cuando les apetecía. Pero ahora tenían tiempo libre para disfrutar de sus nietos, para transmitirles historias y sabiduría, para ver cómo el legado que habían construido continuaba en la siguiente generación. En su 30 y quinto aniversario de boda, todos sus hijos y nietos se reunieron en el rancho para celebrarlo. La casa se llenó de risas y amor. 3 generaciones de Drakes reunidas. Delilah cocinó durante días, preparando todos los platos favoritos. Ransom se aseguró de que el rancho estuviera impecable, orgulloso de mostrar a su familia lo que habían logrado. En la mesa, rodeado de todos sus seres queridos, Robert se puso de pie y levantó su copa. Quiero hacer un brindis, dijo, por mis padres que construyeron todo esto. No solo el rancho, aunque eso ya es impresionante, sino una familia, una verdadera familia basada en el amor, el respeto y el trabajo duro. Papá, tú me enseñaste lo que significa ser un hombre íntegro. Mamá, tú me enseñaste lo que significa amar incondicionalmente. Gracias a los dos por todo. Todos levantaron sus copas, haciéndose eco del sentimiento. Delilah sintió que las lágrimas le resbalaban por las mejillas, pero eran lágrimas de felicidad. Ransom le apretó la mano bajo la mesa, y cuando ella lo miró, vio que él también tenía los ojos húmedos. Gracias, dijo Ransom con voz ronca. A todos vosotros, sois nuestro mayor logro. Delilah y yo construimos este rancho juntos, pero vosotros sois los que le dan sentido. Sois nuestro legado. La celebración continuó hasta bien entrada la noche. Cuando todos se marcharon o se retiraron a sus habitaciones, Ransom y Delilah salieron al mirador por última vez. La noche era clara y fresca, con las estrellas brillando en lo alto. Se sentaron en el banco que Ransom había construido en la estructura y él la atrajo hacia sí. 30 años, dijo con asombro. Parece que fue ayer y hace una eternidad al mismo tiempo. Sé lo que quieres decir, dijo Delilah. Miró el valle, plateado a la luz de la luna. Todavía recuerdo la primera vez que me enseñaste este lugar.
Pensé que era lo más bonito que había visto nunca. Y ahora es aún más bonito porque es nuestro, porque lo hemos convertido en nuestro hogar. Así es, él le besó la sien. Te quiero, Delilah Drake, tanto hoy como el día que nos casamos. Incluso más. Yo también te amo, Ransom, más de lo que las palabras pueden expresar. Se sentaron en un cómodo silencio, escuchando los sonidos nocturnos del rancho. Un búho ululó en algún lugar entre los árboles. El arroyo murmuró su interminable canción. Un caballo relinchó suavemente en el establo. Eran los sonidos del hogar, de una vida bien vivida, del amor que había resistido el paso del tiempo. A medida que envejecían, redujeron el ritmo, pero nunca se detuvieron. Ransom seguía montando a caballo casi todos los días, revisando el ganado, hablando con sus hijos y los peones del rancho. Delilah seguía cuidando su jardín, seguía cocinando las cenas de los domingos para quien pudiera asistir, seguía manteniendo la casa en perfecto estado. Ahora tenían más de 60 años, pero estaban sanos y activos, agradecidos por cada día que pasaban juntos. Cuando Ransom cumplió 65 años, finalmente accedió a ceder el rancho por completo a Robert y Daniel. Es el momento, le dijo a Delilah. Llevan años encargándose de todo. Ahora es oficialmente suyo. Pero no se jubiló por completo. Seguía dando consejos cuando se le pedían, seguía ayudando con las decisiones importantes, seguía participando en las operaciones del rancho. Era una parte demasiado importante de él como para renunciar por completo. Delilah, por su parte, encontraba la alegría en sus nietos y bisnietos. Enseñaba a las niñas a coser, cocinar y cultivar el huerto. A los niños les contaba historias sobre las aventuras de su abuelo. Era el corazón de la familia, a quien todos acudían cuando necesitaban consuelo o sabiduría. Una tarde de primavera, cuando Ransom tenía 68 años y Delilah 60, salieron al mirador como habían hecho miles de veces antes. Pero esta vez, Ransom se movía más lentamente y Delilah notó que cojeaba del lado izquierdo. ¿Estás bien?, le preguntó ella preocupada. Solo cansado, respondió él, pero su voz sonaba tensa. Se sentaron y él respiró hondo. Me estoy haciendo viejo, Delilah. Los dos nos estamos haciendo viejos, dijo ella con delicadeza. Eso es lo que pasa cuando se vive una vida larga y plena. No me importa hacerme viejo, dijo él. Es solo que no quiero dejarte. El miedo se apoderó de su corazón. ¿De qué estás hablando? De nada en concreto, solo pensaba. La atrajo hacia él. Quiero que sepas que, si me pasa algo, tú estarás bien. El rancho está preparado para mantenerte. Los niños te cuidarán. No estarás sola. Ransom, para. Me estás asustando. Lo siento. Le besó la frente. No es mi intención. Solo quiero que sepas que amarte ha sido el mayor privilegio de mi vida. Todo lo bueno que me ha pasado comenzó el día que bajaste de ese tren. Todo lo bueno que me ha pasado también comenzó ese día, dijo Delilah con voz temblorosa. Y aún nos quedan muchos años. Veremos crecer a nuestros bisnietos. Vamos a celebrar nuestro 50º aniversario. Vamos a envejecer juntos, tal y como habíamos planeado. Sí, asintió él, abrazándola con fuerza. Sí, lo haremos. Y así fue. El hechizo de la preocupación pasó y continuaron viviendo juntos en el rancho que tanto amaban. Celebraron su 40º aniversario de boda rodeados de su familia, una gran celebración a la que acudieron parientes de todo Colorado. Vieron crecer a sus bisnietos, disfrutando de cada nueva generación. Por las tardes se sentaban en el porche, cogidos de la mano y contemplando la puesta de sol, agradecidos por cada día que pasaban juntos. Cuando llegaron a su 50 aniversario de boda, la celebración fue más pequeña, más íntima. Ransom tenía ahora 78 años, se movía más lentamente, pero seguía teniendo la mente ágil y estaba dedicado a su esposa. Delilah tenía 70 años. Su cabello oscuro estaba completamente gris, pero sus ojos seguían brillando de amor y vida. Se colocaron juntos frente a la chimenea de la sala principal. Sus hijos, nietos y bisnietos se reunieron a su alrededor y renovaron sus votos. El reverendo Harris había fallecido hacía años, pero su sucesor, un joven llamado Pastor Wilson, ofició la ceremonia. ¿Aceptas, Ransom Drake,
¿Tomar a esta mujer como tu esposa? Preguntó. Sí, aceptó, dijo Ransom con firmeza, mirando a los ojos de Delilah. Hoy y siempre. ¿Y tú, Delilah Drake, sigues aceptando a este hombre como tu esposo? Sí, dijo Delilah, con lágrimas corriendo por su rostro. Hoy y siempre. Entonces declaro que siguen siendo y siempre serán marido y mujer. Se besaron ante los vídores de su familia. Un beso que contenía 50 años de amor, devoción y compañerismo. Cuando se separaron, todos lloraban. Esa noche, tumbados juntos en la cama, Ransom abrazó a Delilah con fuerza. 50 años, pensó maravillado. ¿Quién hubiera pensado que aquella chica asustada en el andén del tren y aquel ranchero solitario llegarían tan lejos? Yo lo habría pensado, dijo Delilah. Supe desde el principio que eras especial, que juntos éramos especiales. Te quiero, dijo él simplemente, más que a la vida misma. Yo también te quiero, susurró ella, para siempre y siempre. Se quedaron dormidos abrazados, como habían hecho durante 50 años, y como seguirían haciendo mientras vivieran. Ransom falleció plácidamente mientras dormía 3 años después, a la edad de 81 años. Delilah se despertó a su lado esa mañana y supo inmediatamente que se había ido. Le cogió la mano y lloró, llorando por el hombre que había sido su compañero, su amor, su todo durante más de 50 años. El funeral fue multitudinario, con gente que acudió desde todo Colorado para presentar sus respetos. Ransom había sido respetado y querido, conocido por su integridad y su imparcialidad, pero fue Delilah a quien la gente recordó con más intensidad, de pie, firme junto a la tumba, rodeada de sus hijos y nietos, despidiéndose de su amado esposo. Después del funeral, mientras todos se reunían en el rancho, Delilah se escabulló hacia la glorieta. Se sentó en el banco y contempló el valle, recordando todas las veces que ella y Ransom se habían sentado allí juntos. Tantos atardeceres contemplados, tantas conversaciones compartidas, tantos momentos de simple unión. Ya te echo de menos, dijo al aire vacío, pero estoy agradecida, muy agradecida por cada momento que tuvimos. Cumpliste tu promesa, Ransom. Me convertiste en la señora de este rancho y me amaste cada día. Espero haberte hecho tan feliz como tú a mí. Sintió una mano en su hombro y al levantar la vista vio a Robert allí de pie. Ahora tenía 56 años, canas en el pelo y los ojos grises de su padre. Lo hiciste, mamá, dijo con ternura. Siempre me decía lo afortunado que era por tenerte. Tú le hiciste más feliz de lo que jamás hubiera imaginado. Delilah levantó la mano y apretó la de su hijo. Él también me hizo feliz, muy feliz. Lo sé. Robert se sentó a su lado. ¿Qué vas a hacer ahora? Yo voy a seguir viviendo. Delilah dijo que eso es lo que él hubiera querido. Voy a seguir queriendo a mi familia, cuidando mi jardín y contemplando las puestas de sol. Voy a seguir siendo la señora de este rancho, tal y como él dijo que sería. Y eso es exactamente lo que hizo. Delilah vivió otros 12 años rodeada de su familia, que no dejaba de crecer. Vio nacer a sus bisnietos. Cuidó su jardín hasta que sus manos ya no pudieron sostener las herramientas. Contó historias sobre Ransom a cualquiera que quisiera escucharlas, manteniendo vivo su recuerdo. Se sentaba en la glorieta todas las tardes, contemplando la puesta de sol sobre el valle y sintiendo su presencia a su lado. Cuando finalmente falleció a los 85 años, plácidamente mientras dormía, tal y como lo había hecho Ransom, su familia la enterró junto a su marido. La lápida decía, Delilah Drake, 1861-1946. Amada esposa, madre, abuela, señora del rancho Silver Creek. Sus hijos se aseguraron de que el rancho siguiera prosperando, honrando el legado que sus padres habían construido. La glorieta se convirtió en un lugar especial para reuniones familiares, bodas y momentos tranquilos de reflexión. Y cada generación posterior escuchó la historia de cómo se conocieron Ransom y Delilah, cómo una chica de ciudad respondió a un anuncio y encontró no solo un trabajo, sino un amor que duraría toda la vida.
El rancho Silver Creek permaneció en la familia Drake durante generaciones, testimonio de lo que dos personas pueden construir cuando se aman por completo. Y a veces, en las tranquilas tardes, cuando el sol se ponía y la brisa soplaba entre los pinos, la gente juraba que veía dos figuras sentadas en la glorieta, cogidas de la mano y contemplando cómo las montañas se teñían de oro con la luz del atardecer. El telegrama llegó un martes por la mañana de mayo de 1883 y la vida de Delilah Turner cambió para siempre. Ella esperaba ser solo una ama de llaves, pero Ransom Drake le había dicho que sería la señora de este rancho y juntos habían construido algo que duraría para siempre. Una historia de amor para la posteridad, con el telón de fondo de la belleza salvaje de las montañas de Colorado, que demuestra que a veces dar un salto de fe puede llevarte a todo lo que siempre has soñado y más.